¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mario Campos y a nombre de Leo Zuckerman, titular de La Hora de Opinar, le doy la bienvenida. Le invito a que nos acompañe durante la siguiente hora. Vamos a platicar un poco más adelante con Luis Tapia sobre el caso Ayotzinapa. Ahora que estamos ya a unos días, unas semanas de que se cumplan los 5 años de la desaparición de los normalistas, después de la reunión que tuvieron la semana pasada el presidente de la República y los familiares de los estudiantes, y la que tendrán, por cierto, mañana con el fiscal Alejandro Gertz Manero. Ya también más adelante vamos a conversar con Mauricio Meshulam, ya sabe que es el hombre ideal para entender este tema de los atentados a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y que ha sacudido a buena parte del mundo. Y vamos a iniciar hoy con el debate, con la mesa, como siempre, aquí en La Hora de Opinar, sobre la ley de amnistía, esta que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, que busca liberar a personas que hayan sido acusadas de, por ejemplo, delitos menores, a quienes puedan ser considerados como presos políticos en cualquier punto de la República Mexicana. El presidente en esta iniciativa establece que no aplica, por ejemplo, para quienes estén acusados de homicidio, de secuestro, de delitos cometidos con arma de fuego o para los que sean reincidentes. Y para platicar este tema me acompañan aquí en su espacio de La Hora de Opinar Paula Sofía Vázquez, a quien me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. También está aquí Carlos Bravo, regidor. Hola, Mario, buenas noches. Buenas noches. Y Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Bien, contento de estar aquí con ustedes y discutir esta ley de amnistía que me parece que en general ha recibido buenos comentarios, que en algunos puntos me parece que atiende incluso sectores de izquierda que no habían visto acompañamiento en otros aspectos, pero por ejemplo en el de la libertad para mujeres que están en la cárcel acusadas de haber abortado, me parece que hay un acuse ahí. En el tema de drogas también, de quienes han sembrado, o mujeres que han sido usadas, digamos, para distribuir, también hay una sensibilidad, digamos, del tema. Entonces, su primera lectura, y ahorita revisamos también las críticas que se han hecho o los pasos que tendrían que acompañar. A ver, Paula, empezamos contigo, si quieres. A mí creo que a mí me parece una iniciativa. Uno, se debía, fue una promesa de campaña. Se están cumpliendo una de las tantas promesas de campaña que se está haciendo. Me parece una iniciativa bien hecha en términos de técnica legislativa. Me llama la atención que la exposición de motivos sea en primera persona. Nunca me había tocado ver una exposición de motivos. ¿Yo presidió Andrés Manuel? Sí, la exposición de motivos la hace el propio presidente. Es, Buen español. O sea, nunca me había tocado verlo en todos los años de ver iniciativas. Me llama mucho la atención. Pero en términos de los contenidos, me parece que están bien hechos. Me parece... Ni siquiera nos deja de ver en el tema de decir, bueno, pero no vienen los cómo. No, o sea, creo que el tema del procedimiento ahí queda claro. Hay algunos grandes retos, por ejemplo, que la Fiscalía tenga que ver los procesos de amnistía de oficio. Me parece que es un alud de trabajo brutal. O sea, creo que la implementación va a ser una implementación muy difícil. Y me parece que... ¿Tenemos alguna idea de cuántos casos pueden entrar dentro de estos? En el de aborto, por ejemplo, se calcula que hay 800 mujeres en el país. En el caso de aborto, pero en el caso de delitos no graves, por ejemplo, robo simple. Híjole, robo simple yo creo que es una cosa brutal. También está el tema interesante de el mandato que se le hace a las entidades federativas para encontrar alguna manera de armonizarlo, sobre todo porque, por ejemplo, robo es fuero local. Entonces, ese es un tema que se tendrá que ver en la implementación, pero en general me parece un gran primer paso. Creo Oye, que y una duda, la amnistía como tal, es decir, la liberación, ¿quién la determina al final? ¿El Poder Judicial o es la Fiscalía que retira de alguna manera los cargos? Retira la acción, ¿no? ¿Cómo es formalmente, digamos? No formalmente, bueno, como está descrito el proceso, es que se solicita ante la Fiscalía que se retiren los cargos. Ya. Se retiran los cargos. Y por eso sale. Salen las personas o se abandonan los procesos. Ya. Bueno, mira, yo coincido, sobre todo, digamos, a partir de un dato que conocemos desde hace mucho, que es la composición sociodemográfica de la población que está presa. Sabemos que entre los múltiples defectos que ha tenido el sistema de justicia en México ha sido muchas veces no tanto castigar los delitos, sino castigar la pobreza, ¿no? Castigar la imposibilidad de contar con buenos abogados o de pagar fianzas, ¿no? De que se respete el debido proceso. Entonces, a mí me gusta también
la idea de una ley que regule además el proceso, que le dé cierto orden, cierta dirección, ciertos requisitos, ¿no? Los delitos, los 5 delitos que se prevén aquí, que son el aborto, mujeres encarceladas por haber abortado, delitos contra la salud, pero con ciertas condicionantes, ¿no? En particular, desde luego, aquí se habla de mujeres o de personas que hayan transportado droga, ¿no? O que hayan sembrado, digamos, amapola, ¿no? En fin, o sea, hay un perfil sociodemográfico muy claro. Se habla también del robo simple, que me parece la más problemática. Hay entidades en las que, básicamente, por la forma en que está legislado, pues no existe ya el robo simple, ¿no? Está también, bueno, personas indígenas que no hayan tenido propiamente acceso a su debido proceso o su derecho al acceso a la justicia debidamente garantizado. Y por último, el delito de sedición, que es realmente el que abre la puerta a todo el tema, digamos, de los potenciales presos políticos, ¿no? En principio, insisto... Es quizá el que va a ser más complejo de definir, ¿no? Bueno, y para eso además hay un artículo que prevé la intervención de la Secretaría de Gobernación, justo lo estábamos comentando antes de entrar al aire, para que la Secretaría de Gobernación, digamos, en cierto sentido, proporcione insumos para determinar si esas personas son susceptibles de ser consideradas presos políticos. Porque no hay tipo penal que diga está aquí por ser preso político. Ahora, ya ha habido en el caso mexicano otros casos de amnistía. El más reciente fue el que ocurrió con el Ejército Zapatista después de la rebelión en Chiapas. Hay una enorme diferencia, porque la amnistía en el caso de los zapatistas tenía una cualidad territorial, ¿no? Y tenía que ver además con delitos de armas. En este caso, esta ley me parece que va a ser mucho más complicada de implementar porque supone una tremenda casuística. Hay que ir caso por caso, ¿no? Ese es el primer desafío que yo veo, un desafío de capacidades institucionales, digamos, para estar a la altura de la ambición que revelaría esta ley. Y un segundo desafío también interesante sería pensar cuál va a ser la articulación de la propuesta que hay en esta ley de amnistía con otras políticas. Por ejemplo, la política de drogas, ¿no? Si vamos a otorgarle amnistía a ciertos perfiles de personas que hayan cometido delitos contra la salud, pero no vamos a cambiar nuestra política de drogas, pues va a ser como una puerta giratoria, ¿no? Por el otro lado. Esa es una. La otra también es, bueno, sabemos, nuestro sistema de justicia, en particular la justicia penal, pues es muy defectuoso. En muchos sentidos es un sistema que está podrido y que necesitaríamos reformar para que la amnistía no fuera nada más como un tiro de una vez, o por un lado estás amnistiando, pero por otro lado sigues metiendo a la gente a la cárcel, ¿no? Entonces, en general, creo que, o sea, yo lo veo bien, pero me gustaría ver que esta propuesta se articula con otras propuestas que de alguna manera la encaminan hacia un proceso de justicia transicional. Vamos paso por paso y a mí me da mucho gusto estar de acuerdo en la mayoría de las cosas que se han dicho. La amnistía es uno de los instrumentos más importantes en materia de justicia transicional. Entonces yo creo que lo primero que abre es una puerta para transitar a otra cosa, para reconciliarnos como sociedad que tiene un problema de guerra situada en muchos puntos de la sociedad, en muchos puntos del territorio y por las más diversas causas. Entonces creo que denota una voluntad de ir hacia allá, como se había dicho en campaña, como la ahora Secretaría de Gobernación lo había sostenido y como era una deuda. Pero lo metes en el paquete del diálogo ese que estaban teniendo con grupos autodefensas. Sí, creo que es parte del proceso de pacificación. Ese diálogo fue desautorizado por el presidente. Yo creo que esto tiene más que ver con la estrategia determinada desde Los Pinos. Ahora sí, no hay duda en eso. Otra parte es que, como ya se decía, en México tenemos un grado de impunidad tremendo, ¿no? Arriba del 98%, según algunas estimaciones. Pero del 2% que sí son castigados por sus delitos, la mayoría son jóvenes. La gran mayoría son pobres y además generan una sobrepoblación carcelaria. Es decir, no se está castigando a la gente que comete delitos, que castigan más a la sociedad, que lastiman más a la sociedad, sino a aquellos que son más fáciles de agarrar y que tienen menos instrumentos para defenderse. Entonces, es en algún sentido un acto de justicia. En segundo lugar, es un acto de justicia no solamente en materia de pobreza, sino también en materia de género. En el único penal federal femenil, el CPS 16 de Morelos, un penal que además
viola el derecho de las mujeres a estar en la prisión más cercana al lugar de residencia de su familia, la mayoría de las mujeres están presas por delitos contra la salud, en general por poseer pequeñas cantidades de droga o por transportarlas sin violencia. Son mujeres muchas veces utilizadas o son el eslabón más bajo en la industria del narco. Entonces se paga una deuda de género, no solo en eso, sino también en el caso del aborto. Y yo extrañaría algunos otros casos, aunque ya se ha hecho el exhorto por parte de Mario Delgado a que se modifiquen o que se hagan leyes locales de amnistía también. En los estados donde todavía hay adulterio y hay mujeres presas por adulterio, eso debería considerarse también. No hay amnistía a secuestradores, que es una cosa que se temía, ni quienes hayan cometido delitos de sangre. Se distingue, además de otros procesos de amnistía, que son procesos de pacificación, decía, cuando una sociedad está enfrentada entre diferentes facciones de ella misma. Se distingue, por ejemplo, de las amnistías de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, que son amnistías políticas o amnistías arriba, de procesos dictatoriales o armados, como en el caso de El Salvador. Esta es una amnistía para reconciliar hacia abajo. Un proceso de guerra que viene de abajo, que está ahí todavía y que no hemos encontrado cómo revertir. Se atiende, decía, a presos políticos, a mujeres presas por delitos no violentos, a indígenas que por no hablar español fueron excluidos de una defensa adecuada. Por no tener una traducción en el proceso. Así es, lo cual que pueden llegar a ser más de 9,000. A no reincidentes, eso creo que es muy importante, es una definición más política que nada. A delitos que se hayan realizado sin armas de fuego. Y en general, la iniciativa cumple con los parámetros de la Corte Interamericana de tipificar conductas específicas para no hacer lo que llaman una blanket amnesty y de no perdonar graves violaciones a derechos humanos. Entonces me parece una iniciativa justa y limpia. Déjame, hay muchas coincidencias en la mesa, déjame poner algunos de los señalamientos que se han escrito en las últimas horas, a ver qué piensan ustedes. Por ejemplo, de las críticas que yo he visto es que dicen, por un lado se dan pasos para quitar la presión en las prisiones, está muy bien, pero por el otro lado se está metiendo el tema de la prisión preventiva en algunos delitos, cuando el tema no es que se castigue el delito, sino es que lo vivas en la cárcel del proceso. Correcto. ¿No? Esa, por ejemplo, ¿cómo la ven? Que es una crítica muy puntual. Bueno, el más reciente de los delitos que se incluyó es el de los factureros, ¿no? Que despertó tanto debate. Es un asunto, diría el presidente, de los guachicoleros de arriba. Sí, ahí no hay, hay un tema. Pero el tema no es si es culpable o inocente, el tema si es la proceso lo lleva en la cárcel. La filosofía es barrer las escaleras de arriba para abajo. Pero creo que los factureros son como un caso específico, sí, pensado para los de arriba, dentro de los miles de nuevos delitos que se están metiendo a prisión preventiva oficiosa. Sí. Porque también hay muchos que pueden ser objeto, por ejemplo, el huachicol, que también es de los recientes. Personas que están entrando a esta ley de amnistía, que también están entrando a la el huachicol es un buen ejemplo, porque muchas de estas personas que están en el tema del huachicol pues serían personas pobres, personas que a lo mejor en realidad defensa. La mayoría del combustible que se extraía era por un mecanismo de doble facturación. Por ejemplo, en la descarga de grandes buques. Los que vemos, digamos, o la extracción de los ductos con mafias. Yo coincido con Paula. O sea, yo creo que sí hay... O sea, por eso decía que en el fondo hay una suerte de disputa filosófica o disputa por la justificación. O sea, si parte de la justificación de esta ley de amnistía es, digamos, liberar espacio, por llamarlo, en el sistema carcelario, pero por otro lado estás abriendo la... O sea, sobre todo... La prisión preventiva, que es constitutiva, digamos, me parece a mí, y no solo a mí, es violatoria del debido proceso, pues sí hay un problema aquí de contradicción. Creo que ahí el gran problema es, valga la redundancia, lo popular que es el populismo penal, ¿no? O sea, creo que ahí el gran problema en realidad viene de el fácil aplauso que te ganas con las medidas todos a la cárcel, es lo que averiguamos. Pero ¿cuáles de los delitos que se han incluido recientemente entre los delitos graves responderían o chocarían más bien con... En la Ciudad de México. Sí. En la Ciudad de México, sí, es un caso que no viene... Yo en ese estaría de acuerdo, pero en todos los otros creo que sí hay una lógica muy clara, que es que los delitos que más daño causen, más lastimen a la sociedad... Pero es que no es el castigo por el delito. Es quien lo comete. Es si en lo que averiguamos si era culpable o no,
está en la cárcel. Sí, sí. Porque ese es el asunto. Yo estoy de acuerdo que hay delitos. Okay, claro, sí, pero Mario, en este esto no es una crítica a la ley de amnistía. Esto es una crítica a la política de aumentar por eso lo pongo. La presión preventiva. La ley, ¿no? en principio, aquí incluso hay consenso en que tiene muchas virtudes. Sí. Pero de las cosas que se han señalado, una es esa. Otra es esta que tú apuntabas, perdón, Carlos, nada más que es el acompañamiento de revisión institucional, por un lado, para que estos errores, abusos, injusticias que se han cometido no sigan ocurriendo. Y la otra, la adecuación del marco legal, justamente para que lo que estamos corrigiendo de un lado no lo sigamos haciendo del otro. Que sería lo del fuero local, ¿no? Que ya lo mencionaba. Lo del fuero local, la política de droga, la despenalización del aborto en el plano nacional. Yo creo que hay otra también. O sea, yo creo que una iniciativa con esta ambición, digamos, y con la exigencia que va a representar en términos de capacidades institucionales, está condenada al fracaso si no viene acompañada de una reasignación presupuestaria sustantiva. O sea, con los presupuestos que tiene ahorita la Fiscalía, difícilmente va a poder llevar a cabo el proceso que de alguna manera anuncia o anticipa esta ley. Está lo del fuero local. Creo que también hay un tema muy importante de las policías, que han sido como un ausente en la política de seguridad, ahora lo son también en esta, que sería de alguna manera una política de justicia. Sabemos que hay mucha gente en la cárcel también porque los policías a veces simplemente están cumpliendo cuotas. Entonces, sin una reforma a las policías, sobre todo a nivel local, creo que también esta ley se quedaría corta. Y por último, y esta me parece muy importante, creo que si esta ley es el principio de un proceso de justicia transicional, es indispensable recuperar la agenda de víctimas dentro del proceso. Porque procesos de verdad. Sí, exactamente. O sea, sin eso es muy difícil, es poco creíble la idea de que esto va encaminado hacia un proceso de justicia nacional, porque las víctimas tienen que estar en el centro. Y las víctimas han estado hasta ahora más bien ausentes. Sabemos que ha habido muchos desencuentros entre la administración del presidente López Obrador, incluso antes de que fuera gobierno. Durante la campaña, los foros de escucha, hubo un choque muy fuerte entre lo que el presidente, digamos, ofrecía y lo que el movimiento de víctimas, su agenda, demandaba. Entonces, esta podría ser una oportunidad para tratar de volver a poner a las víctimas en el centro y retomar la idea de un proceso de justicia transicional. Yo en el tema de la justicia me iría como un paso mucho más light en el tema de hacia dónde va esto. Creo que el gran problema que yo creo que sí es las capacidades. No, y conjuntar las obligaciones que tienen a nivel local con la gran puerta que se abre con esta ley de amnistía para los procesos en general, ¿no? Yo creo que ahí, pues yo diría, resuélvanlo vía leyes generales, ¿no? O sea, si no se van a meter a poderse coordinar, resuélvanlo vía leyes generales. Una ley general... Que tienen que aplicar todos. Una ley general que te genera un marco que nada más tendrán que armonizar las entidades federativas. Y que además tiene mayoría para hacerlo. Yo creo que, o sea, yo lo resolvería vía con ganas de hacerlo. Porque lo que tú decías ahorita de que esta ley contempla las adecuaciones legales está en un transitorio, ¿no? No, también está dentro del artículo. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Un comentario final. Sí, yo creo que siempre que hay recursos limitados, en todos los estados hay recursos limitados, en el nuestro particularmente, y esto es muy crudo, siempre hay que tener prioridades institucionales. Si las capacidades institucionales de la Fiscalía que se empeñaban en la guerra contra el narco o en castigar a los pobres, digamos, en los delitos de los que hablábamos, que son de bajo impacto y de fácil captura, si esos recursos se asignan ahora o se utilizan como prioridad institucional en gestionar esta ley de amnistía, no creo que haya ningún problema en la administración de esos recursos. Creo que es lógico. Y creo que la selectividad del gobierno responde a una lógica de dureza contra los duros, de ser más duros contra los delitos que lastiman más a la sociedad y de una amnistía contra los injustamente encarcelados. Creo que la principal consecuencia positiva puede ser la reconstrucción del tejido social, particularmente con la liberación de las mujeres siempre y cuando esté acompañado también de acciones. Justamente, sí. Por ejemplo, en las comunidades donde liberan a personas detenidas por sí, siembra desde de droga, luego. Tiene que haber un acompañamiento. Claro. No creo que ese es contra la gente contra la que estés reclamando la violencia.
Entonces, no, pero a ver localmente qué pasa con eso. Pues a Carlos nunca lo interrumpe. No, esto es como la ceremonia del Oscar. Te avienta la música, ya sabes, mi querido Gerardo. Más de 10 años de guerra, cultivando, rompiendo el tejido social. Este es un buen paso para empezar a reconstruirlo. Hay, sin embargo, creo una falla o un pendiente, que es que no tenemos suficientes garantías de no repetición en ese caso, porque no se han avanzado los siguientes pasos a seguir. Pues ahí Pero está. creo que eso es una cosa que habrá de resolver. Y como siempre en estos temas está la propuesta y falta ver qué pasa en el Congreso y si le hacen la implementación. Gracias, Gibran. Gracias a ti, Gracias, Carlos. Al contrario, gracias, Pablo. gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Va a estar Luis Tapia para hablar el caso de Ayotzinapa, hablando de estos temas de la justicia, de lo que ha ocurrido en los últimos días. Quédense aquí en la hora de opinar. Lo platicamos regresando a este corte.